Saludos mis hermanos, que el Señor os bendiga. Bienvenidos al Seminario Bíblico Corandeo una vez más. Estamos terminando ya esta asignatura de la Gran Comisión. Hoy, como veis en el título, vamos a hablar del gran imperativo de esta misión, de esta Gran Comisión, que es hacer discípulos. Y me gustaría recapitular, como sabéis, estuvimos viendo de manera superficial acerca de esto en las primeras lecciones. Y me gustaría que retornáramos a lo que estuvimos viendo, que refrescáramos algunas de las cosas que estuvimos viendo para poder ponernos en contexto y ahondar y que el Señor ministre nuestras vidas y nuestros corazones en el día de hoy. Eso es lo que ruego y pido al Señor. Así que vamos a abrir nuestra Biblia en Mateo 28, versículos 18 al 20, en la Reina Valera 60, y Jesús dice así, dice que se acercó y les habló diciendo a sus discípulos: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Bueno, una de las cosas que comentamos y en las que hicimos énfasis es que el único imperativo, es decir, el único mandato que encontramos en la comisión de Cristo es el hacer discípulos. Cuando hablamos y comentamos este texto, ¿no? Y profundizamos, hicimos exégesis de las palabras, vimos que la palabra id realmente se traduce como yendo y viene a referirse a que sea un estilo de vida, es decir, si lo parafraseamos, sería: mientras vivís, hacerlo de forma intencional, ocupados en la misión de hacer discípulos, porque esa es la misión, ese es el imperativo, ese es el mandato, hacer discípulos. Estuvimos hablando de qué era hacer discípulos, de qué era un discípulo de Cristo, pero quiero recordar algunas cositas. ¿Qué es hacer discípulos? Bueno, hacer discípulos, por supuesto, no se trata solamente de predicarles el Evangelio, ese es el punto de partida, como estuvimos viendo. Me gustan mucho las palabras del pastor David Barceló, que mencionamos en su momento, y él decía: la salvación de los perdidos no es la meta, es el principio. Hay algo más grande que nuestra salvación y es la gloria de Dios. Claro, cuando uno lee esta frase puede decir: ¿acaso la salvación no trae gloria a Dios? ¿Hay algo que traiga más gloria a Dios que la salvación de los perdidos? Pues hermanos, sí, y es que Cristo se ha formado en nuestros corazones. Por supuesto que la salvación trae gloria a Dios muchísima, pero Dios es más glorificado en la medida en que tú y yo, cuando hemos sido regenerados, vamos creciendo en semejanza a Cristo. Ese fue el motivo por el que Dios nos escogió, para hacernos semejantes a Él, como dice en Romanos 8:29, ¿verdad? Y esa semejanza a Cristo, como vemos en el contexto de la Escritura, solo es posible si nosotros crecemos en el conocimiento de Dios, es decir, en el conocimiento de toda la enseñanza que Dios nos ha dejado en su palabra, para que caminemos en ella, para que esa palabra se haga vida en nosotros. Así que tenemos que conocer más y más de ella, tenemos que crecer en el conocimiento de su palabra, en el conocimiento del Señor, para que Él pueda ser glorificado de una forma mayor en cada uno de nosotros. El apóstol Pablo, antes de marchar hacia Jerusalén, nos narra el libro de los Hechos, que sabiendo claramente que iba a ser apresado, encarcelado, para luego ser llevado a Roma ante el César y posteriormente morir, él se reúne con los ancianos de la iglesia de Éfeso y fijaros lo que les dice. Hechos capítulo 20, versículos 25 al 27, la Nueva Traducción Viviente, dice: y ahora sé que ninguno de ustedes, a quienes les he predicado del reino, volverá a verme. Declaro hoy que he sido fiel. Si alguien sufre la muerte eterna, no será mi culpa, porque predicó el Evangelio a todas las personas, ¿no? Dice: porque no me eché para atrás a la hora de declarar no solamente el Evangelio, sino que dice todo lo que Dios quiere que ustedes sepan. En la Reina Valera del 60 traduce esta última frase como todo el consejo de Dios. Pablo se está refiriendo a que él enseñó a todas esas personas, y concretamente aquí estaba hablando con los ancianos, los pastores de la iglesia de Éfeso, pues toda la enseñanza de la palabra que Pablo tenía, no dejó nada sin enseñarles a todas esas personas durante el tiempo que estuvo con ellos. ¿Para qué? Para que la iglesia, y cada uno de ellos particularmente, fuese una iglesia gloriosa que reflejara la imagen de Cristo. Eso es lo que iba a dar mayor gloria a Dios, que
solamente la salvación, ¿no? Él no se quedó ahí en predicarles el Evangelio, sino en predicarles toda la enseñanza de la palabra. En Colosenses 1, 9 al 10, en la Nueva Traducción Viviente, dice que así que, desde que supimos de ustedes, no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones. Nuevamente Pablo, aquí hablándole a la iglesia de Colosas, le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. ¿Por qué? Porque entonces la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos, frutos que glorifiquen su nombre. Mientras tanto, irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. ¿Veis, hermanos? Estos versículos hablan claramente de esto. En 2 de Timoteo 3, 16 al 17, la Nueva Traducción Viviente, también dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Entonces, recapitulando, hermanos, ¿qué es hacer discípulos? Hacer discípulos es ayudar a otros a seguir y a ser más como Cristo, enseñándoles que guarden todas las cosas que el Señor nos ha dejado en su palabra. Como dice el pastor Mark Dever, hacer discípulos es hacer deliberadamente un bien espiritual a alguien para que él o ella sea más como Cristo, es decir, que alcance la madurez. De esto se trata, hermanos, hacer discípulos, y esta es la gran comisión. Hermanos, esta verdaderamente es la misión en la que tenemos que ocuparnos tú y yo. Cada uno de los discípulos de Cristo tienen que hacer discípulos. El apóstol Pablo fue llamado por Dios para hacer discípulos de una manera concreta, con un ministerio apostólico, pero tú y yo hemos sido llamados también a hacer discípulos de una manera particular, conforme al deseo de Dios, conforme a los dones, ministerio, capacidades que Dios nos da a cada uno de nosotros. Hacer discípulos, hermanos, es una responsabilidad de todos y es una de las marcas identificativas de que tú y yo somos discípulos de Cristo. El pastor Nicolás Tranchini, en su devocional que hemos recomendado y que de verdad es un material buenísimo, de mucha edificación, en uno de los días de ese devocional, comentando acerca de hacer discípulos, dice lo siguiente: ¿qué hace un panadero? Pan. ¿Qué pregunta tan obvia? ¿Qué hace un discípulo de Jesús? La respuesta debería ser igual de evidente. Un discípulo de Jesús hace más discípulos de Jesús. Simple y claro. Un panadero que no hace pan, ¿es verdaderamente un panadero? Una vez más, la pregunta se responde sola, ¿verdad? ¿Y qué de un discípulo de Cristo que no hace discípulos? ¿Crees que es posible vivir toda una vida como seguidor de Jesús sin haber hecho ni un solo discípulo? ¿Por qué el caso del panadero salta a la vista y nos parece una contradicción y no sucede exactamente lo mismo en el caso de un cristiano? ¿No ves una enorme inconsistencia en llamarnos discípulos sin hacer discípulos? ¿Acaso hacer discípulos no es justamente la tarea principal de un discípulo? Déjame hacerte la pregunta que te haría Dawson Trotman. ¿Dónde está esa persona a la que tú estás ayudando a crecer en su fe? Vamos a eliminar un mito en una frase, sigue diciendo Nicolás. Dice, el discipulado no es tarea de los pastores, el discipulado es tarea de los discípulos. ¿Y los discípulos quiénes son? Todos los nacidos de nuevo. Si eres líder de un ministerio o pastor de una iglesia, es absolutamente irrelevante para Cristo. Su mandato en Mateo 28, 19 al 20 no fue para ellos. Su mandato fue para los discípulos, es decir, para todos. La implicación es obvia. Discipular no es tarea de algunos, discipular es tarea de todos. ¿Cuál es entonces la tarea de los pastores? Lee Efesios 4:12. Entrenar a los santos, es decir, a los que no son pastores, para la obra del ministerio. ¿Quiénes hacen la obra del ministerio? Los santos, es decir, todos, los discípulos, tú y yo. ¿Y cuál es esa tarea? ¿Cuál es esa misión? Hacer discípulos. El apóstol Pedro también nos muestra en sus epístolas que cada uno de los miembros de la iglesia, cada uno de los discípulos, es un sacerdote del Dios Altísimo. Fijaros en 1 de Pedro 2:9, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel.
que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es decir, como sacerdote de Dios, yo anuncio las virtudes de aquel, es decir, las virtudes de Dios, ¿cómo? Siendo alguien que proclama la palabra, que enseña la palabra, es decir, hago discípulos. Busco hacerle bien a otras personas con la palabra de Dios, enseñando la palabra. Al que no conoce de la palabra, primero con el Evangelio, y al que conoce, buscando que él crezca más a la imagen de Cristo. Eso es ser un sacerdote. Un sacerdote de Dios tiene su enfoque en el bien de los demás, en ayudar a otros a conocer y a crecer en su relación con Dios, ¿verdad? De tal modo que ese tiene que ser el corazón de cada uno de los discípulos, un corazón sacerdotal. ¿De qué manera puedo ayudar a otros a que crezcan en el conocimiento de Dios y su palabra? Eso es lo que debería resonar en nuestros corazones. Y hermanos, dice la palabra que no hay nada que muestre un mayor amor que una persona ponga su vida por los demás, por los amigos. En Juan 15:13 habla de esto, ¿no? Y eso es lo que Cristo hizo. Obviamente, Él dio su vida culminando en la cruz, sacrificándose por nosotros para salvación. Pero Él dice la Escritura también que no vino a ser servido, sino a servir. Y Él dio su vida en rescate por muchos. Del mismo modo tenemos que seguir sus pisadas. ¿Cómo? Dando nuestra vida para otros, no viviendo de forma egoísta, pensando en nosotros mismos, sino pensando en los demás, viviendo de forma servicial, viviendo de forma sacrificial, sacrificando nuestro tiempo, sacrificando nuestra vida, pagando el precio de ayudar a otros a conocer y a crecer en Cristo. Eso indudablemente va a requerir sacrificio, abnegación, esfuerzo. Pero hermanos, de eso se trata el amor, eso es amar a las personas. Recordemos que amar, como dice la Escritura, es la marca identificativa de un discípulo, como estuvimos viendo claramente la semana pasada. La Biblia, hermanos, deja claro que Cristo no tiene dos tipos de discípulos, es decir, aquellos que dejan atrás su vida para servirle y aquellos que no lo hacen. No, solamente hay un tipo de discípulo, el que sirve, el que deja todo por servir a Cristo. Dice en Marcos 8, 34 al 35, que llamando a la multitud y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. No hay otra vía, no hay otro camino, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. En el libro El enrejado y la vid, este libro que veis aquí, que vamos a utilizar muchísimo en el día de hoy, es un libro que, bueno, es muy recomendable en el tema de esa misión de hacer discípulos. Es un material muy bueno que recomiendo especialmente a líderes y pastores de iglesia. Dice este fragmento, y vamos a leer algunos más a lo largo de la clase: el carácter radical de esta orden, hacer discípulos, a menudo parece estar muy lejos de nuestros hábitos y costumbres cristianas normales. Vamos a la iglesia, donde cantamos unas canciones, tratamos de concentrarnos en las oraciones y escuchamos un sermón. Después conversamos con la gente y regresamos a casa a comenzar una semana normal de trabajo, estudio o lo que sea que hagamos, para volver a la semana siguiente. Es probable que durante la semana leamos la Biblia y oremos, o que incluso participemos en algún grupo de estudio bíblico. Pero si alguien nos viera desde afuera, ¿diría acaso: mira, esta persona dejó atrás su vida para dedicarse a Jesucristo y a su misión? Lo que los autores de este libro nos quieren transmitir aquí es que nos planteemos si realmente estamos sacrificando y abnegando y siguiendo a Cristo cuando llevamos este tipo de vida. ¿Realmente estamos pagando el precio? ¿Realmente estamos ocupados en la misión de hacer discípulos? Y sigue diciendo: el objetivo del ministerio cristiano es muy simple y en cierto sentido puede ser medido. ¿Estamos haciendo y formando verdaderos discípulos de Cristo? Las iglesias siempre tienden hacia el institucionalismo, así que la preservación de programas y estructuras tradicionales se convierte en el punto focal, perdiéndose de vista el objetivo de hacer discípulos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quieren transmitir aquí los autores del enrejado y la vid? Que hay una tendencia muy común en nosotros y en las iglesias locales a enfocarnos en todas aquellas cosas dentro de la iglesia que la hacen crecer como institución. Por ejemplo, nos ponemos la meta de tener una presencia más profesional y mayor en las redes sociales, en tener un grupo de alabanza más profesional, de mayor calidad, en tener un local más moderno,
en crear una conferencia que se haga popular, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas cosas no digo que sean malas, al contrario, son de bendición y edificación, por lo menos si se hacen con la motivación correcta, ¿no? El problema está en que podemos y muchas veces perdemos el enfoque y nos centramos en algo que no debe de ser el centro de nuestros esfuerzos, porque el centro de nuestros esfuerzos como cristianos y como iglesia no son estas cosas, es hacer discípulos. Esa es la misión de Cristo, la misión que nos ha encomendado, y muchas veces nos perdemos en el camino en estas cosas. El libro El enrejado y la vid utiliza una ilustración para mostrar esta realidad, y cuando habla del enrejado se refiere a la estructura, a los programas, a las actividades de la iglesia como institución, y cuando habla de la vid viene a referirse a las personas, de tal modo que una iglesia pudiese tener un gran enrejado, pero la vid estar descuidada y no dar mucho fruto. Traducido, esto significa que la iglesia pudiese ser una gran institución con una gran estructura, un buen y moderno local y estar muy presente en las redes sociales, pero los discípulos ser muy inmaduros. Sigue diciendo el libro, el trabajo en el enrejado tiende a absorber el tiempo que debería dedicarse a la vid. Tal vez sea porque encargarse del enrejado es más fácil y menos amenazador a nivel personal. Ocuparse de la vid es de persona a persona y requiere de mucha oración. Nos exige depender de Dios y abrir la boca para hablar de su palabra con otra persona. Por naturaleza, es decir, por nuestra naturaleza pecadora, rehuimos este tipo de cosas. ¿Qué preferirías hacer? ¿Ir a la iglesia una tarde de limpieza y barrer unas cuantas hojas o compartir el evangelio con tu vecino? ¿Qué crees? ¿Qué es más fácil, tener una reunión para hablar sobre el estado del local de la iglesia o tener una complicada reunión personal en la que tienes que reprender a un hermano por su conducta pecaminosa? Además, el trabajo en el enrejado sobresale más que el dedicado a la vid. Es más visible, pero podemos construir nuestro enrejado hasta el cielo, esperando hacernos de un nombre y lograr muy poco crecimiento en la vid. Cualquiera que sea la razón, no hay duda de que en muchas de nuestras iglesias solemos dar más importancia a mantener y mejorar el enrejado que a cuidar de la vid. Nuestro objetivo es hacer crecer la vid, no el enrejado. En resumidas cuentas, hermanos, necesitamos crear una cultura de iglesia en la que el enfoque esté en capacitarnos para que todos y cada uno de nosotros seamos hacedores de discípulos. En vez de sentirnos muy complacidos, satisfechos con ocupar X responsabilidad en la iglesia, como pudiese ser, por poner un ejemplo, ser el guitarrista del grupo de alabanza y con eso ya sentirme pleno, satisfecho, si esa persona que es guitarrista del grupo de la iglesia, del grupo de alabanza, no está haciendo discípulos, realmente no está haciendo lo que debe hacer. Nuestro llamado prioritario no es ocupar una responsabilidad o tarea de la iglesia, es hacer discípulos de Cristo. Ahora bien, ¿de qué manera llevamos a cabo el imperativo de hacer discípulos? El texto, aquí en Mateo 28, es muy claro. Hay dos cosas, simplemente dos cosas que debemos hacer, y son bautizar y enseñar. Mateo 28 lo leemos de nuevo, 19 al 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y dice, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. En primer lugar, bautizándolos, ¿a qué se refiere aquí? Bueno, lo estuvimos comentando en la primera lección, pero traigo memoria de esto, es incorporar a las personas en la medida de lo posible, cuando le hemos predicado el Evangelio, incorporarlos a una iglesia local, haciéndole ver lo vital y lo importante que es en la vida cristiana ser parte de una iglesia local. Dios nos llama a todos los cristianos a eso, y si no lo hacemos estamos haciendo un trabajo incompleto. Esa persona tiene que integrarse como miembro, entender lo que es ser miembro de una iglesia, lo que es la iglesia. Y hermanos, tenemos que recordarnos esto porque vivimos tiempos en donde cada vez es mayor pues el menosprecio, ¿no?, hacia la iglesia local, la importancia que tiene formar parte de una membresía. Hay mucha gente que se relaja, y más hoy en día con las redes sociales, teniendo en YouTube predicaciones, con la cantidad de literatura que hay y recursos para poder alimentarse de la palabra. Muchos desestiman la iglesia. Y eso no es lo que nos enseña la Escritura, y eso tiene un grave perjuicio para las vidas, claramente, porque esa es la iglesia local donde el Señor ha establecido
que aprenderemos y practicaremos lo que es ser seguidores de Cristo. En nuestras vidas, hermanos, es indispensable el papel y el rol de la Iglesia en nuestra santificación y en nuestras vidas y familias. Dice Sugel Michelin que tristemente el número de personas que profesan ser cristianas pero no pertenecen a ninguna iglesia local va en aumento. Esta no es la voluntad de Dios. Él quiere que pertenezcamos a una iglesia local, no solo para escuchar un sermón cada domingo, sino también para tener comunión con los creyentes. Es en el contexto de la iglesia local, en el roce, hierro con hierro, que se desarrolla en nosotros la imagen de Jesús. Ahí viviremos todo tipo de experiencias, agradables y desagradables, que nos ayudarán a desarrollar el fruto del Espíritu. Es en medio de esta comunidad de gracia en donde aprendemos de Jesús. Esto está claro en las Escrituras por muchos lugares, pero hay un texto crucial, central, que habla sobre esto y está en Efesios 4, 11 al 16. En la Biblia de las Américas dice lo siguiente: y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos. Aquí está la manera en la que crecemos, hablando la verdad en amor. Crezcamos en todos los aspectos, en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Este texto es vital, es fundamental y es clave en esto, ¿verdad, hermanos? Y en segundo lugar, aparte del bautismo, aparte de esa manera en la que llevamos a cabo el gran imperativo, bautizándolos y está enseñándoles que guarden todas las cosas. Como hemos dicho al principio, esta es la esencia del discipulado, como vemos aquí en este texto también. La metodología básica, hermanos, para el crecimiento del cuerpo de Cristo es enseñarnos las palabras en amor, que todos los miembros hablen la verdad en amor unos con otros. Todos, absolutamente todos, el pastor y el más pequeño de los santos necesita ser enseñado por otros para seguir a Cristo, para crecer a la imagen de nuestro amado Señor. Y todos somos responsables de llevar a cabo esto, hacer discípulos. Esto es hacer discípulos. La santificación progresiva, como decía hace un momento, es un proyecto de comunidad y no podemos aislarnos. Dios, hermanos, reparte dones, a uno le da un don, a otro le da otro, y todo para edificación del cuerpo de Cristo. Así que, hermanos, nuestra labor como iglesia en conjunto y la de cada uno de nosotros de manera particular es alimentarnos de la palabra de Dios, conocer más de la palabra de Dios, para crecer nosotros, para que esa palabra se haga vida en ti, se haga vida en mí, y poder llevarla a otros, a un recién nacido en Cristo o a un discípulo que ya tiene cierta madurez, a una persona que pueda estar pasando por circunstancias difíciles y problemas y necesita consejería y acompañamiento, como a un hermano que necesita capacitarse en un don que él tiene y necesita crecer en él para poder servir a Cristo de manera específica. Hay diversos contextos, hermanos, pero en todos ellos, todo el cuerpo de Cristo tiene una función de discipulado. Cada uno de nosotros, hermanos, nos movemos aparte en tres esferas de la vida, no solamente el contexto de la iglesia. Primero está nuestra vida en la comunidad, es decir, nuestra familia, trabajo, amigos, sociedad. Cuando digo familia me refiero pues a nuestros padres, abuelos, tíos, primos, etc. Y luego está nuestra vida en el hogar, nuestra vida familiar, lo que es nuestro núcleo personal, nuestra familia, nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, y nuestra vida en la iglesia local. Esas son las tres esferas de la vida en las que todos nos encontramos, ¿verdad? Y en cada una de esas esferas nosotros tenemos que llevar a cabo la gran comisión, el hacer discípulos. En cada una de ellas podemos hacerlo, hermanos. Hasta ahora en la asignatura hemos estado hablando de la tarea evangelística, la labor de predicar el evangelio, que es parte de ese imperativo de hacer discípulos. Solamente que aquellos que no conocen todavía la palabra de Dios, que no conocen el evangelio, que no han nacido de nuevo. Ese es el punto de partida, como decíamos.
Y eso es lo que haremos en esa esfera de la vida que es la comunidad, el trabajo, los amigos, la sociedad en general. Ahora quiero que hablemos un poquito más detenidamente, si bien no vamos a entrar en profundidad en esto, porque no tenemos el tiempo ni es el propósito en esta clase de hacerlo, y de hecho estaremos viendo en posteriores asignaturas todas estas cosas con más detenimiento, pero sí por lo menos a grandes rasgos hablar del discipulado en nuestro hogar. Bueno, para empezar vamos a hablar del discipulado en el matrimonio. Y sí, nuestro matrimonio es un lugar de discipulado. Digo esto porque una de las cosas que debe cambiar en nuestra mente, en nuestra manera de pensar, es la de ver el matrimonio solamente como una relación en donde dos personas, por amor, han decidido vivir juntas, compartir una vida, ¿no?, en común. Esto es así, por supuesto, claro que sí, pero el matrimonio no se queda en eso, el matrimonio va muchísimo más allá. Y tener una concepción así del matrimonio es tener una concepción muy pequeña. El matrimonio es un lugar donde Dios nos ha puesto para discipularnos mutuamente, para que un esposo y una esposa juntos se ayuden a crecer a la imagen de Cristo. Tendríamos que ver, hermanos, el matrimonio de esa manera, con esas lentes. Si no, nos estamos quedando con una concepción, como digo, muy pequeña de lo que es el matrimonio. Hermanos, al igual que todo en nuestra vida, el matrimonio también existe para que Dios sea glorificado. Así que el matrimonio no se trata principalmente de nosotros. Alguien en una ocasión dijo: Dios no diseñó el matrimonio para alimentar nuestra idolatría. ¿Y quién es nuestro principal ídolo? Nosotros mismos, ¿verdad? Nuestra meta no debe ser nuestra felicidad personal, sino la gloria de Cristo. Por supuesto que cuando nosotros vivimos para la gloria de Dios es cuando realmente somos plenamente felices. Dios nos ha hecho de esa manera al ser humano. Pero el matrimonio ha sido diseñado por Dios como un medio para un fin, y ese fin es su gloria. Paul Tripp dice al respecto que Dios quiere liberarnos de nuestro reino personal y por eso nos coloca en una relación con otra persona imperfecta en un mundo imperfecto. En el contexto del matrimonio, hermanos, dos pecadores se casan, dos pecadores conviven juntos de por vida y aprenden a negarse a sí mismos y a amar como Cristo amó a la iglesia dando su vida por ella. Dios tiene un propósito muy especial con el matrimonio, hermanos, como digo, y es que ambos puedan ser de ayuda mutua para que la imagen de Cristo crezca en cada uno de ellos. Posiblemente no haya otra persona que nos conozca mejor que nuestro cónyuge, ¿verdad? Porque Él conoce mejor que nadie nuestras debilidades, nuestros pecados, convive con nosotros. Ante nuestro cónyuge somos vulnerables. Ellos conocen todos nuestros fallos, debilidades, nuestros lunares, como solemos decir. Pero al mismo tiempo, hermanos, nuestro cónyuge es la persona que más nos ama. Por lo menos debería de ser así en un matrimonio sano. Esto, hermanos, provee un contexto muy especial para el discipulado, para que tú crezcas y tu cónyuge crezca a la imagen de Cristo. Es un regalo que Dios nos da al matrimonio. Ahora bien, para que esto se dé, por supuesto, tenemos que morir a nosotros mismos, porque humanamente no nos gusta cuando nos corrigen, nos exhortan, aun cuando lo hagan por amor. No nos gustan que nos señalen nuestros fallos, aunque sea por nuestro bien y con palabras de ternura y de cariño. Necesitamos ser humildes, necesitamos ser honestos y que esa bandera de la humildad sea la que ondee en nuestros hogares, ¿verdad? En nuestros matrimonios. ¿Cómo luce entonces en la práctica el discipulado en el matrimonio? Sin ahondar en ello, como he dicho al principio, no es el propósito aquí. A grandes rasgos, hermanos, el hombre debe ejercer como cabeza, ¿no?, líder espiritual, sacerdote de su hogar, buscando alimentar a su esposa con la palabra de Dios, modelándola, primero en su vida. Tiene que haber una intencionalidad en esto. Él tiene que procurar el bienestar espiritual de su esposa y orar por ella, por supuesto, preocuparse, preguntarle cómo se encuentra, etc., administrarla. Pero por otro lado, la mujer es ayuda idónea del esposo y esto pues también requiere que ella le ministre la palabra en muchas ocasiones, que le anime, que ore, que le aconseje, que le dé sabiduría, que le dé otra perspectiva. Al final, hermanos, esto se resume en que ambos deben tener la palabra de Dios en el centro de sus vidas y constantemente que esa palabra more en abundancia en ellos y se la compartan el uno al otro de manera natural. Cuando dos personas se aman de verdad en el amor de Cristo, esto surge de manera natural, hermanos. En las conversaciones no hace falta tener un culto familiar. Si alguien lo hace, estupendo. No digo que esté mal, pero es
no es algo indispensable y necesario. Hermanos, discipularse en el matrimonio es simplemente en el día a día, en las conversaciones, en el tiempo que uno pasa junto al otro, que la palabra esté ahí y que haya una preocupación genuina porque la otra persona madure en Cristo. Amén. Eso es básicamente cómo se hace el discipulado en el matrimonio. Y por supuesto tú no puedes dar lo que no tienes. Por supuesto nos toca a nosotros crecer en la palabra para poder darle a nuestro cónyuge. Y advierto esto, hermanos, porque la tendencia natural en cada uno de nosotros es muchas veces a ir en piloto automático, no viendo el matrimonio como un lugar de discipulado y olvidándonos a veces de este aspecto de nuestro matrimonio, de que yo he sido puesto por Dios para que mi mujer, en este caso, crezca más y más a la imagen de Cristo. Y lo mismo en el caso de mi mujer, Noé. Pues así tenemos que ver, hermanos, el matrimonio. Nuestras conversaciones tienen que estar llenas no de trivialidades, por supuesto se puede hablar de cualquier cosa, pero hermanos, que la palabra de Cristo, repito, como dice aquí en Colosenses 3:16, more en abundancia en nosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. Si bien este versículo está en el contexto de la iglesia, esto se aplica a toda esfera de la vida, hermanos. En cuanto al discipulado de los hijos, bueno, la crianza, suele suceder que muchos padres se enfocan única o prioritariamente en el comportamiento de sus hijos. Es decir, muchos padres se sienten satisfechos si consiguen, si logran que sus hijos pues, se comporten bien, que sean obedientes, que sean educados, que le vaya bien en los estudios. Si esta meta, hermanos, es la que dirige la crianza de unos padres cristianos, su crianza es deficiente, no es una crianza que tiene en el centro el propósito bíblico, no es una crianza bíblica. La meta de la crianza bíblica, hermanos, es hacer discípulos de Cristo. Por tanto, nuestro interés debe estar en el corazón de nuestros hijos, en compartirles el Evangelio, en mostrarles el Evangelio y en hacer que ellos amen a Cristo y teman al Señor. Aun cuando no hayan nacido de nuevo, enseñarles los principios de la palabra, hermanos, para que ellos crezcan en el temor del Señor, porque eso los va a salvaguardar de muchas necedades, hermanos, porque recordemos que la necedad está ligada al corazón del joven, como dice la Escritura. Por supuesto, los padres no solamente deben enseñar la palabra, sino vivirla, porque a nuestros hijos no se la vamos a, como solemos decir coloquialmente, dársela con queso. Le podemos decir misa, hermanos, a nuestros hijos. Tú les puedes enseñar lo que quieras. Como ellos no te lo vean en ti, que realmente tú vives lo que predicas, estás perdiendo el tiempo y encima le estás haciendo un gran mal porque estás enseñando a tus hijos a ser un hipócrita, un fariseo. A ver que lo que tú vives es una religión, que no es algo real. Entonces, hermanos, ¿cómo podemos discipular a nuestros hijos? ¿Cómo se lleva esto a la práctica? Por supuesto, de esto podríamos estar hablando mucho tiempo. Repito, no tengo ánimo de profundizar aquí, no es el momento. Pero la Escritura nos enseña lo siguiente, Deuteronomio 6, 1 al 9. Dice, estos pues son los mandamientos, los estatutos y los decretos que el Señor vuestro Dios me ha mandado que os enseñe, para que los cumpláis en la tierra que vais a poseer, para que temas al Señor tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno, tú y tus hijos y tus nietos, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Escucha pues, oh Israel, y cuida de hacerlo, para que te vaya bien y te multipliques en gran manera, en una tierra que emana leche y miel, tal como el Señor, el Dios de tus padres, te ha prometido. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y aquí está la clave, el versículo 7. Y diligentemente, hermanos, o sea, con intencionalidad, con disciplina, con intención, cada día le enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas las palabras del Señor cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Es decir, en el día a día, en lo cotidiano, desde el principio hasta el final, si la palabra de Dios mora en abundancia en nosotros intencionalmente vamos a poder compartírsela a nuestros hijos en cualquier situación que se vaya dando. Dice el versículo 8, y las atarás como una señal a tu mano y serán por insignias entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. En lo cotidiano, hermanos, en el día a día, aprovechando cada oportunidad, tenemos que estar muy atentos. Por supuesto, debemos buscar momentos en donde estar sentados con ellos,
a ministrar la palabra, a orar juntos. Esto puede llamarse culto familiar o no, repito, no es algo indispensable, no es algo necesario, es algo tan sencillo como decir, cariño, tal día de la semana vamos a sentarnos un ratito juntos a hablar, tenerlo planificado, o simplemente, cariño, ven que vamos a leer un poquito la Biblia juntos y quiero que oremos. Un ratito, no tiene por qué ser mucho, depende de la edad de tus hijos. 10, 15, 20 minutos, no hace falta que sea demasiado. Algo sencillo, breve, teniendo en cuenta su edad. Hermanos, esto es indispensable, pero repito, hermanos, en lo cotidiano, como nos muestra aquí Deuteronomio. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo o una anécdota personal de muchas que podría contar con mi hija Sofía. Hace poco tiempo atrás íbamos en el coche, yo y mis hijas, íbamos de camino al colegio y en un momento dado, mi hija pequeña, Lucía, consiguió soltarse parte del cinturón de la silla de seguridad. Entonces cuando Sofía, que es su hermana mayor, se dio cuenta, se percató que hizo, como estaba, una está en una puerta, otra en la otra, hay cierta distancia entre ambas, bueno, Sofía le dio la mano para protegerla, para que ella no se moviera, ¿no? Pero la posición pues le resultaba incómoda y al rato pues entonces ella me dijo que le dolía el brazo. Bueno, en ese momento yo aproveché primero para felicitarla por ese acto de querer proteger a su hermana, de guardarla. Eso me conmovió y me dio mucha alegría de cómo su hermanita mayor cuidaba a su hermana pequeña. Y eso es lo que le recordé, que eso es lo que deberíamos hacer por los demás, de cuidar de los demás, estar pensando en los demás y no solamente en nosotros mismos. Y al mismo tiempo aproveché para enseñarle que en ese cuidado de los demás, en esa protección a los demás, pues muchas veces va a requerir sacrificio y dolor, pero que merece la pena, y eso es lo que Cristo hizo por nosotros, se sacrificó y le costó su vida para salvarnos. Aproveché esa situación que se dio con intencionalidad para transmitirle una enseñanza y al mismo tiempo para darle la enhorabuena y afirmarla y felicitarla en ese buen acto que había tenido. En esa misma conversación salió el tema de que los coches van como locos. Claro, ella decía, bueno, menos mal, papi, que aunque ella se ha sacado eso, tú no vas rápido como van otros coches, ¿no? Que yo lo hacía bien, me decía Sofía. Me gustó que me lo dijera, pero al mismo tiempo me vino una... fue seguramente el Espíritu Santo trayéndome humildad y diciéndome, ojo, que tú no siempre vas rápido. Y entonces en ese momento yo reaccioné y le dije, cariño, la verdad es que ahora voy bien, pero sí es verdad que ha habido otros momentos en los que no he ido a la velocidad que debía y tengo que reconocer que eso está mal y me tengo que corregir. Y entonces cuando le confesé eso, aproveché para hablarle de la importancia de reconocer nuestras faltas, de ser honestos, sinceros, humildes, que quizá a veces podamos parecer mejor de lo que somos ante los demás, pero que delante de Dios no podemos esconder absolutamente nada, que Él conoce nuestros corazones y todo lo que hacemos. Y a quien tenemos que agradar es a Dios, tenemos que buscar agradar a Dios y no a los hombres. Así que en toda esa conversación se dio toda esa enseñanza que yo espero y confío que eso quede en su corazón por el resto de su vida. Y obviamente pues estos temas me tocará hablarlos con ella en otro momento, a lo mejor sentados en una mesa, o se repetirá otra situación en las que pueda enseñarle estas cosas. Lo que vengo a decir, hermanos, es que esta es la manera en la que tenemos que estar constantemente discipulando a nuestros hijos en el día a día, en lo cotidiano. Tenemos que ser intencionales y lo digo porque muchas veces tenemos la tendencia precisamente, como nos pasa en el matrimonio, a vivir en piloto automático. Y yo tengo que reconocer que muchas veces esto es lo que me ha pasado, que hay muchas oportunidades que me he perdido por no estar diligentemente atento a discipular su corazón, en este caso el de Sofía, porque Lucía todavía es chiquitita y no comprende. He tenido mis altibajos también en cuanto a coger y sentarlas, a decir, cariño, esta semana, estos días nos vamos a poner a estudiar la palabra juntos un ratito y a orar juntos. Hay altibajos, pero tenemos que recordarnos, hermanos, y arrepentirnos cuando no lo hacemos. Y, hermanos, recordar que como padres cumplimos la gran comisión discipulando el corazón de nuestros hijos. Y tenemos que estar muy, muy atentos porque el Señor nos ha regalado en este momento de la vida de nuestros hijos una ventana especial de oportunidad que va a llegar un momento en el que se va a cerrar porque ellos volarán.
saldrán de nuestra casa. Y hermanos, todo lo que no hagamos ahora, seguramente luego sea tarde. Todo lo que no sembremos hoy, pues hermanos, será difícil sembrarlo el día de mañana y obviamente tendrá unas consecuencias en sus vidas. Así que hermanos, aprovechemos esta ventana especial de oportunidad que el Señor nos ha dado y hagamos la tarea de la Gran Comisión en nuestros hogares con nuestros hijos, que son pues nuestros primeros discípulos, los primeros discípulos que el Señor ha puesto a que discipulemos, ¿verdad? Y obviamente el discipulado es un trabajo compartido, somos dos personas, esposo y esposa, padre y madre, involucrados en esta tarea. Por lo tanto, tenemos que sentarnos a hablar de nuestros hijos, a ver lo que hay en sus corazones, tener conversaciones de qué vemos en los corazones de nuestros hijos, para trabajar juntos en equipo y repartirnos también el trabajo. Amén. Estos son pequeños consejos que quería dejar, pero sobre todo hacernos ver, hermanos, de que la crianza es un lugar en donde cumplimos la gran comisión. El matrimonio y la crianza son lugares donde hacemos discípulos. Y quiero recomendar un material que estará en los apuntes de la lección. En el libro que haremos al terminar la asignatura, va a haber un libro de la asignatura como con cada una de las que estamos haciendo. Habrá un anexo en donde hay un material de John Piper que es muy bueno acerca de cómo llevarle el Evangelio a los niños. Y os recomiendo que lo podáis leer y creo que os puede ser muy útiles para poder transmitirle el Evangelio a vuestros hijos. Bueno, pasamos al último punto de la lección de hoy, que es el discipulado en la iglesia local. Como ya hemos visto al principio de este capítulo, es tarea de todos el hacer discípulos y esto incluye la esfera de nuestra iglesia local, en donde tú y yo tenemos que hacer discípulos, no solamente los líderes, no solamente los pastores, sino cada santo, cada hijo de Dios, cada miembro del cuerpo de Cristo tiene que estar ocupado en hacer un bien deliberadamente para el crecimiento de Cristo de uno de sus hermanos o de varios de ellos en su congregación. Así que en el contexto de la iglesia local, hermanos, pues se van a dar tanto de manera formal como informal situaciones en donde podamos llevar a cabo el gran imperativo de la gran comisión de hacer discípulos. A veces será pues con un discipulado que ya se ha programado, que es una actividad de la iglesia en donde se discipula un grupo de personas con características X, en donde los pastores o líderes te han puesto ahí porque entienden que tú puedes llevar a cabo ese discipulado, pero en la mayoría de ocasiones sucederá de manera informal por medio de relaciones personales, hermanos, que vamos forjando, estableciendo con otros creyentes de manera natural. Hermanos, Dios, en su palabra, como hemos leído en Efesios, da pastores y maestros a la iglesia para que prediquen y enseñen la Escritura públicamente, como estamos haciendo en esta lección, capacitándonos para hacer discípulos. Esta es parte de la labor de la Gran Comisión que los pastores y maestros tienen, la predicación, la enseñanza, que tienen una importancia, por supuesto, vital en nuestro discipulado, en el discipulado de la iglesia. Ahora bien, eso no es el todo del discipulado y ese no es el todo de lo que necesitamos para ser discipulados. Retornando otra vez al libro de El enrejado y la vid, nos comenta o nos comparte de que hay, en términos generales, como 4 etapas básicas de crecimiento del Evangelio en la vida de las personas. La primera sería acercamiento, segunda seguimiento, tercera crecimiento y cuarta capacitación. En la etapa de acercamiento se trata de que la persona recién está escuchando algo acerca de Dios, ha escuchado algo de su palabra, ha sido invitado a la iglesia, ha venido quizá por su propia cuenta. El caso es que se encuentra en la iglesia y todavía no ha escuchado el Evangelio. Así que en esta etapa debemos procurar, por supuesto, lo primero, predicarle el Evangelio con claridad y cerciorarnos que lo entiende, a la par que oramos por ellos y nos ofrecemos a resolver cualquier duda que puedan tener, cualquier duda que les pueda surgir. Si la persona responde al mensaje del Evangelio, si pone su fe en Cristo, entonces entramos en la siguiente etapa, que es la etapa de seguimiento, para afirmarlo en su fe, en sus primeros pasos y enseñarle lo básico, como por ejemplo las disciplinas espirituales, sin importar el tiempo, hermanos, que esto lleve, que pueden ser meses, en otras personas pueden ser años, cada persona es diferente, el ritmo de crecimiento es diferente en esta etapa. Es muy importante que alguien permanezca a su lado, enseñándoles, preocupándose por ellos y orando por ellos.
Y esto, por supuesto, no puede quedar en algo que es solamente establecido como un programa de iglesia, sino que se necesita que haya una cercanía, un acompañamiento que trasciende un programa de iglesia, que trasciende una clase bíblica, digamos. Luego pasamos a la etapa de crecimiento, que es una etapa, hermanos, en la que estamos absolutamente todos, porque dura toda la vida. En esa etapa crecemos en el conocimiento de Dios y en el carácter de Cristo, porque nos queda mucho a todos. Y esta etapa no es uniforme, sino que está llena de altibajos. Pero al final del camino, si somos verdaderos discípulos del Señor, tiene que haber una progresión ascendente en nuestra santificación, en nuestra semejanza a Cristo, ¿verdad? Yo creo que todos hemos experimentado etapas en nuestras vidas donde nos hemos encontrado con problemas, que hemos necesitado ayuda, consejo, consuelo, exhortación, corrección, oración. Quizás sea una prueba que estamos pasando, X, una enfermedad, quizás sea un momento de enfriamiento espiritual. Bueno, en todas estas circunstancias, hermanos, en los buenos y en los malos momentos, la fórmula para crecer es absolutamente la misma, que es el ministerio de la palabra en nuestros corazones y del Espíritu haciendo que esa palabra se haga vida. El crecimiento proviene de escuchar la palabra de Dios, compartirla y aplicarla a la vida diaria orando, mientras el Espíritu efectúa su obra en el interior de cada persona. Y por último, la cuarta etapa, que se encuentra a lo largo de nuestra etapa de crecimiento, ya que, como he dicho, nunca dejamos de crecer, o sea, siempre estamos en esa etapa de crecimiento. Entre medio de esa etapa nos encontramos en una etapa de capacitación, que en realidad es parte también de nuestro crecimiento. Bueno, en esta etapa de nuestra vida cristiana nos encontramos en una etapa de madurez, y recuerdo, hermanos, que madurez no significa que no nos quede todavía que crecer. Como digo, todos estamos creciendo. Pero estamos ya en un momento de nuestra vida maduro en el sentido que podemos ministrar a otros más eficazmente, en amor. Y entonces nos capacitamos para ello de una manera general o específica, en diferentes formas, para ministrar quizá a un nuevo creyente, a un creyente en la etapa de seguimiento, a un discípulo que ya está en su etapa de crecimiento y que necesita consejería familiar, por ejemplo, qué sé yo, en muchas diversas formas. Como dice aquí en el libro, por supuesto no todos los cristianos tienen los mismos dones para ministrar de la misma manera o con el mismo alcance. Algunos serán predicadores o maestros, otros podrán ser guías de grupos pequeños, otros serán muy buenos para contactar a los no creyentes y responder a sus dudas. Otros preferirán reunirse individualmente con los nuevos creyentes y hacerles seguimiento. Y también están los que en su calidad de padres y madres enseñarán a sus hijos. Hay miles de contextos y oportunidades para trabajar en la vid, y Dios le ha dado a cada cristiano un papel que desempeñar. Así que, hermanos, como discípulos tenemos que tener en nuestra mente el hacer discípulos, tener en nuestra mente puestas las personas, orar por ellas y ministrarlas de acuerdo con su necesidad. Y hay una herramienta de diagnóstico que es muy útil para que pensemos en las personas y veamos las posibles necesidades dentro de nuestras congregaciones. Nos ayuda a pensar en las personas y creo que es una herramienta muy útil, hermanos, y quiero compartirla con vosotros. Esta tabla que veis aquí en esta diapositiva, y me gustaría leerlo literalmente como pone los ejemplos, ¿no?, de todas estas personas que son mencionadas aquí en esta tabla. Lo he copiado tal cual está en el libro, los mismos nombres y tal cual está, y hermanos, creo que es una herramienta muy buena. Dice, Roberto, por ejemplo, aún no es cristiano. Veis que hay una persona que se llama Roberto, el primero en la lista. Dice, definitivamente se encuentra en la etapa de acercamiento, pero en tus conversaciones con él aún no has llegado a compartirle el Evangelio. Hasta el momento te ha manifestado varias inquietudes relacionadas con Dios, la fe y la Biblia, pero está en los primeros días. En cambio, Marcos, que es otro que aparece en la lista al final, vino de invitado a un culto en la iglesia y escuchó una clara explicación del Evangelio ese día. Aún no se ha convertido, pero lleva más camino avanzado que Roberto. Igualmente, en la etapa de crecimiento, podrás ver que Josefina está en la categoría de necesita ayuda, en tanto que Bernardo se muestra sólido. Ambos han sido cristianos durante varios años y ninguno de ellos necesita que se le haga seguimiento inicial. Pero Josefina está pasando por un momento muy difícil. Su marido, que no es creyente, es adicto al juego y ella está luchando para criar a sus hijos adolescentes prácticamente sola.
Su fe siempre ha sido sólida, pero últimamente se está sintiendo amargada y enojada con Dios y ya no asiste con la misma regularidad a la iglesia y a su grupo de estudio bíblico. Josefina necesita ayuda de verdad. Necesita que alguien o más de alguien la acompañe, se preocupe por ella, ore con ella y la aliente usando pasajes de la Biblia para que pueda seguir adelante, etc. Bernardo, por otra parte, va avanzando relativamente bien. Evidentemente no todo le es tan fácil, pero por ahora su avance en el Señor es bueno y firme, es sólido. Sigue diciendo el libro, hermano, estoy leyendo literalmente para que entendáis esta tabla, lo que significa y cómo nos ayuda como herramienta de diagnóstico para poder visualizar en dónde hay necesidad de las personas y cómo nosotros podemos ser discipuladores de personas, a ver e identificar personas a las que nosotros pudiésemos ayudar en su necesidad concreta en esta etapa de la vida. Sigue diciendo el libro, ahora bien, no se trata de simples categorías del tipo blanco o negro, ni tampoco son estrictamente secuenciales. Casi todos los cristianos entran y salen de la categoría necesita ayuda en distintos momentos de su vida. No es que pases una vez por ahí y se acabó. Al año siguiente podría ser Bernardo el que esté pasando por dificultades. Pero para efectos de visualizar lo que cada uno de ellos necesita en ese momento, para poder crecer en el Evangelio es importante hacer una diferenciación. Como veis en la tabla, en la etapa de capacitación, que es la última, nos encontramos además con un par de subcategorías muy útiles, que son general, capacitación general y capacitación específica. La primera de ellas se refiere a la preparación o discipulado que todos los cristianos necesitan y la segunda a la necesaria para llevar a cabo ciertos ministerios en particular. Por ejemplo, Daniel, que está en esta parte de la tabla, en capacitación general. Él es un cristiano firme y maduro que está aprendiendo a comprender y a compartir su fe con sus colegas de trabajo no creyentes. Esta es la capacitación general, como lo que estamos haciendo en esta asignatura del seminario. Es algo que todos los cristianos deberían saber hacer. En cambio, Sara es una mujer muy capaz y cariñosa y posee gran habilidad para explicar con claridad la Biblia. Actualmente está siendo preparada, como veis está en capacitación específica, para dirigir uno de los grupos de estudio bíblico femeninos que se reúnen los martes en la mañana. Así que, como veis, hermanos, esta herramienta es tremenda, es una herramienta preciosa que nos puede ser muy útiles y quiero leer este párrafo del libro. Dice, si nunca pensamos de manera individual en las personas, si no averiguamos en qué situación se encuentran, ni de qué manera necesitan crecer y en qué área en particular, estaremos ministrando al azar y de manera dispersa. Es como si un doctor se dijera lo siguiente, me complica demasiado atender y diagnosticar de manera individual a cada uno de mis pacientes, aparte de que me ocupa demasiado tiempo. En vez de ello, voy a reunirlos a todos una vez a la semana y les recetaré el mismo medicamento. Cada semana iré cambiando la medicina para que todos puedan recibir al menos algún tipo de beneficio. Este método es más eficiente y fácil de manejar, se dice el doctor, el médico. ¿Creéis que estaría haciendo bien ese doctor? Por supuesto que no, hermanos, está equivocado. Las personas necesitan un diagnóstico personalizado y una herramienta como esta, hermanos, puede ser de mucha ayuda precisamente para evaluar en dónde se encuentran las personas y poder ser útiles para discipular a las personas. Así que, hermanos, creo que puede ser muy bueno para nosotros utilizar algo así y pedirle a Dios que nos use para bendición de otras personas, para poder hacer discípulos dentro de la iglesia, discipular a nuestros hermanos en Cristo. Recomiendo, por cierto, en el devocional de Nicolás Tranchini, Un año de cambios, que creo que muchos de vosotros lo tenéis, si no, pues te animo a que lo puedas comprar. Hay un día que es el día 191 en donde da un modelo práctico de cómo puedo llevar a cabo un discipulado personal con alguien. Es muy práctico y es muy útil y lo recomiendo. Llegado a este punto, hermanos, ¿aún nos abruma el pensar en discipular a otros? ¿Piensas que no eres capaz de hacerlo? ¿No sabes llevarlo a la práctica? Bueno, te animo, como en el evangelismo, animé lecciones atrás, en la semana pasada, si no recuerdo mal, pide ayuda a tus pastores, porque a lo mejor en estas clases que estamos dando, la teoría no sabes llevarla a la práctica y necesitas de acompañamiento o de que personalmente te puedan ayudar. Para eso estamos, hermanos. Pide ayuda al pastor, pídeme ayuda a mí o a algún líder de la iglesia, muéstrale tu disponibilidad para ser de bendición para otros.
Si quieres ser de bendición para la iglesia y a lo mejor no sirviendo en un área concreta de la iglesia, repito, que quieres llevar a cabo el gran imperativo de la gran comisión de hacer discípulos, simplemente ofrécete. Ve al pastor y dile, mira, me gustaría ser de bendición para otros, ¿qué personas pudiese necesitar o pudiese yo ayudarle a crecer en Cristo? ¿Y cómo puedo hacerlo? Ofrécete. Muchas veces, hermanos, como dice Nicolás Tranchini, el problema no es tanto la falta de habilidad, el problema es la falta de disponibilidad. El problema es si crees que puedes vivir como un discípulo sin hacer discípulos, hermanos. Necesitamos cambiar nuestra mentalidad. Necesitamos dejar vivir mirándonos el ombligo y pensar en los demás. Pensar en hacerle un bien espiritual a nuestros hermanos en Cristo. Así que espero que todo esto te haya servido, que haya sido de bendición y que juntos como iglesia podamos ocuparnos en la gran comisión, hermanos, porque es a lo que el Señor nos llama. Sin más, que el Señor os bendiga.